Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons, atribución Compartir Igualdad 4.0 Argentina. Pienso que 3 palabras que pueden definir al conurbano son trabajo, solidaridad y desigualdad también. Trabajo porque creo que claramente en el conurbano bonaerense y a lo largo de la historia, el conglomerado que se fue dando histórico del desarrollo urbano tiene que ver con trabajadores que están principalmente concentrados en esta zona del país, que es lindera a la ciudad de Buenos Aires, y a lo largo de la trayectoria, vuelvo a decir, de nuestro país, claramente el factor trabajo creo que es el ejemplo claro de lo que se vive en cualquier parte del país, pero creo que principalmente fue lo que fue conformando el conurbano. Pienso en el trabajo amplio, en todos los sentidos del trabajo, desde el que se va en el auto a trabajar mismo en Capital, hasta que trabaja en el mismo distrito de su conurbano o en el mismo lugar de su conurbano, o algunos que se van un poco más lejos también, viviendo en el conurbano. En cuanto a solidaridad, me parece que también es una historia de mucha empatía. El conurbano, si bien está muy estigmatizada en algunos medios de comunicación, las historias muy ricas y nobles de nuestros conurbanenses, si se me permite el término, me hace acordar de historias lindas en donde muchos derechos, en donde muchas problemáticas sociales, me acuerdo de inundaciones, conflictos también, ¿por qué no?, sindicales o gremiales. Pienso en lo que fue la pandemia y las ollas populares, que por ahí fue donde más visibilizado quedó una situación histórica de nuestro país. Creo que tiene ese lazo de solidaridad que hermana mucho a quienes vivimos en el conurbano. Y por último dije desigualdad porque también no puedo dejar de pensar que en algunos distritos de nuestro conurbano conviven fuertemente, como también seguramente en Capital, pero conviven fuertemente imágenes en donde tenemos por ahí un country o una zona muy residencial y pegadito nomás zonas en donde hay mucha precariedad. Suena conurbano. Suena conurbano. Warning Radio. Periodismo, identidad, territorio. Warning Radio. En este episodio de Suena Conurbano, Warning Radio, Ezequiel Rochia, sobreviviente de Cromañón. Ezequiel, ¿cuántos años tenías en el 2004? 18 años. ¿Y cómo era la vida de ese pibe de 18 años? ¿Qué hacías todos los días? Estaba terminando el secundario en Ituzaingó, en el colegio San Francisco Solano. Particularmente estaba ya próximo a estudiar en el CBC la carrera de arquitectura en la Universidad de Buenos Aires, porque bueno, un test vocacional me había dado esa orientación. Creo que como todos los jóvenes a los 18 años no tenemos en claro muy bien qué queremos hacer y buscamos algún tipo de orientación adulta o de guía en cuanto a profesiones quizá o carreras más tradicionales, y dentro de todo eso y algún poquito de desempeño con el lápiz me habían orientado para arquitectura, me parecía interesante. Pero nada, una vida de un chico del conurbano, de Ituzaingó, 18 años, muy familiera, muy de amigos. Me gustaba y me sigue gustando jugar mucho la pelota, pero mucho interés por la música también, podría agregar. Nada, creo que la historia promedio de cualquier chico del conurbano, a menos hace 20 años ya, no, 18 años. ¿Y te interesaba la política en ese momento ya? Y a eso de los 14, 15 años me acuerdo que por algunas discusiones que se daban mismo en el colegio, por un grupo de amigos que por ahí les gustaba más leer y me fueron recomendando algunas lecturas. Sí, ya me acuerdo que algunos procesos históricos de nuestro país e internacionales ya tenía una noción, me gustaba leer, me iba armando mi pequeña biblioteca, pero siempre era un interés, por lo menos en esa instancia, pasivo, de conocer un poco esto que hablábamos, la sociedad en la que estamos y de dónde viene.
Y en esto de que, bueno, amigos y un montón de cuestiones, ¿no? Que hacen los pibes a los 18, eso, para divertirte, para pasar el tiempo, ¿por dónde solían andar? ¿Siempre por Ituzaingó o iban a recorrer distintas partes? Sí, andábamos mucho por Ituzaingó, pero también Castelar, Morón, alguna noche de fin de semana un poco más osadas, Ramos Mejía, pero siempre o principalmente estuvimos en lo que sería la zona del conurbano oeste. Y sí, armando amistades, teniendo amistades nuevas. Es una edad, me parece, en que se conoce mucha gente. Y uno está seguramente, creo yo, y veo de una manera muy linda el recuerdo de esa adolescencia, más abierto a generar nuevos vínculos, a charlar, a tener nuevas amistades. Y sí, era un muchacho muy inquieto, no me quedaba mucho en casa, eso es verdad también. Bueno, está bien, es la edad para ir a dar vueltas. Y en esas vueltas ahí tenías siempre el mismo grupito. ¿Cómo era un poco esa movida, ¿no? De esos vínculos nuevos que se iban haciendo, ¿se conocían por intereses en común? ¿Qué era lo que juntaba? Y tengo un grupo de amistad muy fuerte del secundario, que aún hoy nos seguimos viendo, charlando. Nos conocemos desde pibes, desde más chicos aún también. Y después también fui conociendo gente de Capital y de otros barrios del conurbano, que me hicieron viajar un poco y conocer. Me acuerdo haber ido un par de veces a Saavedra, Vicente López, por casa de amigos. Sí, en principio lo que recuerdo es principalmente del secundario, y después se fueron dando grupos de amistad por ir a un club en Capital particularmente, en las que mis padres eran afiliados al club por ser hijo de ellos y por pertenecer a un club de un sindicato. Conocí ahí gente también de distintos barrios y también tengo amistades muy grandes desde ahí, de esa temprana edad, que aún hoy sigo hablando. Y bueno, eso me hacía que a los 18 años me iba a la casa de uno, me iba a la casa de otro, algún otro venía a casa y nos movíamos un poco así, pero siempre muy ligado también a la semana al estudio, en eso no lo descuidaba, pero más o menos creo que esa es mi historia de esa edad, por lo menos. Y bueno, lo que fue, ¿no? El 30 de diciembre de 2004, ahí a Cromañón había sido con amigos, digo eso, de qué grupo eran, cómo fue también que decidiste ir con ese grupo. Ahí fuimos conmigo 4, éramos, entre ellos estaba mi primo y 2 amigos más, un amigo de mi primo y un amigo, el hermano de un gran amigo mío, que bueno, era una fecha en la que teníamos entradas, era muy fin de año, algunos de los chicos que habíamos pautado previamente no pudieron ir, y bueno, en ese momento me acuerdo que días antes estuvimos viendo quiénes querían ir, y si bien no era un grupo que ya nos habíamos conformado antes, se dio esa vez por ese recital que éramos 4 personas conocidas más cercanas, entre ellas claramente mi primo. ¿Y te acordás cómo fue la organización de ese día? ¿Se encontraron antes para llegar? ¿Cómo fueron hasta allá? Y algunos no lo podrán creer si nos escuchan muchachos o muchachas de 20 y pico de años, pero en ese momento no había WhatsApp. Claro. Creo que recién estaba el mensaje de texto. Yo creo que justo tuve mi primer celular ahí. ¿Cómo se organizaba una salida sin el WhatsApp? No, y en ese momento, siendo temprana la convocatoria, recuerdo que dijimos que nos encontrábamos en 11 en la estación Miserere, por decirte a las 6, 7 de la tarde, porque Cromañón quedaba ahí a 100 metros. Nos encontrábamos ahí y recuerdo que fueron llegando los chicos y nos encontramos y caminamos esos 100 metros hasta la fila del lugar, digamos. Pero sí, no había WhatsApp, no había, llegó media hora más tarde porque pasó esto o lo otro, que uno se podía informar. Era esperar en ese punto de encuentro hasta que fueran cayendo. Y así organizamos. Creo que eso a los 18 años, o la mayoría de las personas tenemos un poco más de improvisación. Ahí la idea era esa, era encontrarnos en un horario en Miserere y de ahí caminar. Y cuando llegan, ¿cómo fue ahí la secuencia? ¿Entraron y qué fue lo primero que hicieron? Entramos después de hacer fila, me acuerdo que fuimos uno de los primeros grupos, porque la verdad se ve que surgió bien
el punto de encuentro y el horario, entramos y nos quedamos adentro, diría que de las primeras personas, porque tuvimos un buen rato ahí y estuvimos tranquilos esperando a que llegue el show. Había una banda telonera, una banda que tocaba antes, la vimos y después comenzó el show, pero nada, muy tranquilo ahí en el lugar. Hace mucho que seguían a Callejeros, digo, eran todos así fanáticos de la banda, ¿fue eso lo que también hizo que se juntaran o bueno, vamos a ver el show? No, en particular a mí me gustaba mucho la banda, hoy por hoy a veces escucho también, no tan asiduamente como a esos 18 años, y a mi primo también le gustaba y los otros chicos también. Era una banda que dentro de todo, si bien yo la había conocido hacía 2 años, porque como soy medio de que me gusta siempre o me gustó siempre el rock, en ese momento circulaban CDs recomendando bandas. Y bueno, me había llegado, me acuerdo, un disco de Callejero, me gustó y bueno, creo que ese era mi cuarto, quinto show de ir a ver a Callejeros en el lapso de 2 años. A mí me gustaba un poco más y después de los chicos creo que sí, que alguno habrá ido 2, 3 veces, alguno era la primera vez, pero no es que tampoco éramos que íbamos siempre a ver a Callejeros, se vio así en ese momento, digamos. Ezequiel sobrevivió a la tragedia de Cromañón junto a otros 3 amigos en el año 2004. Es licenciado en Ciencias Políticas y actualmente es el delegado de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires en la ciudad de Ituzaingó. Suena conurbano. Warning Radio. Habitamos historias. El conurbano es mucha bicicleta y mucha música. Suena conurbano. Y una vez que ya estaban ahí, esperando el show, llegaron temprano, ¿en qué momento se empiezan a dar cuenta de la noche que algo está mal, digamos? Que pasaba algo. No, una vez que sucede directamente el incendio de la media sombra que estaba en el techo del boliche. Hasta ese momento, con 18 años, uno nunca puede imaginar lo que sucedió. Parecía una noche más de tantas que se conocen o no habrán existido y de las que había participado hasta ese momento con 18 años. Un recital de rock, ya había pasado la banda telonera y cuando apenas empezó Callejeros, sucede ese incendio, así que ahí recién nos dimos cuenta de que había algo que no estaba haciendo lo normal. Cuando arranca el incendio, ¿ustedes dónde estaban ubicados? Nosotros estábamos en la altura del medio, del boliche. Una vez que sucede eso y se prende la media sombra, yo la verdad pierdo de vista a mi primo y a los amigos que habían ido también esa noche. Y bueno, empezó la desesperación por poder salir. Recuerdo que en una primera instancia la intención era salir por donde entramos. En ningún momento vimos puertas de emergencia, a uno le había quedado en la cabeza por donde entramos. Y la intención en ese estado, en ese shock, fue salir por donde entramos. Y en un momento cuando estábamos saliendo, sí te puedo comentar que era un tumulto muy, muy grande, muchos chicos y chicas que queríamos salir. El lugar, obviamente, como todos sabemos, no tenía la posibilidad de una salida de emergencia acorde. Y se dio como un amontonamiento de gente. Yo particularmente, en ese momento, un poco la tela de la medianera se cayó en mi espalda y me dejó alguna quemadura. Fui tratada después posteriormente en el Hospital del Quemado, quemaduras de primer y segundo grado, nada importante a vista de lo que sucedió con tantos chicos y chicas. Y bueno, en algún momento particular de la salida me caigo y me acuerdo de cuando me caigo, un muchacho me saca con la mano, trata de jalar de mi mano para sacarme de ese amontonamiento, como tantos otros chicos le estábamos pidiendo en ese momento a ese muchacho. Me acuerdo que resbala la mano, yo le aprieto fuerte la pierna y el muchacho me vuelve a insistir y ahí logro zafar de una lamentable montañita de personas que estábamos ahí que no podíamos salir. Una vez que salimos, estando en la calle, o por lo menos yo logro salir estando en la calle, la verdad no tomé dimensión de lo que estaba sucediendo. Solamente quería encontrar a mi primo y a mis amigos,
Así que una vez que salí en estado de shock, lo que hacía más era buscar a mi primo y mis amigos, y cuando logramos encontrarnos a los gritos, ahí entre todos los chicos y chicas que estaban, vimos que uno de los cuatro estábamos mi primo y mis dos amigos que te comentaba, y uno de mis amigos también estaba lesionado con algunas quemaduras, y como estábamos impactados por ello, decidimos volvernos hasta Ituzaingó tomando el tren, porque la madre de él particularmente era enfermera y pensábamos que podía atenderlo rápido. Pero en ese momento recuerdo claramente que no tuvimos noción de lo que estaba pasando en cuanto adentro del boliche. O sea, cuando ustedes estaban saliendo y en todo ese proceso que contás, ¿no? De hasta que logran salir, se encuentran, veías eso, amontonamiento. Sí, creo y a la luz de los hechos que estuve entre los primeros que salimos, porque muchos de los chicos recuerdan que por ahí tuvieron un poco más de tiempo adentro de Cromañón, que hubo un corte de luz. Uh-huh. Y yo el corte de luz creo que lo percibí ya cuando me estaba sacando este muchacho que te comento. Entonces es como que creo que estuvimos entre los primeros que salimos. Afuera en cuestión de 10 minutos, que sí, obvio para cualquiera son eternos, pero digo rápidamente, me pude encontrar con mi grupo. Y la primera reacción, sinceramente, no estuvo ligada a volver a entrar al boliche, sino en asistir a este amigo que lo vimos quemado fuerte en la espalda. Y la primera reacción que tuvimos fue, estando a media cuadra a 100 metros de Miserere, volvernos en tren a buscar a la madre. Pero no podría decirte que yo vi mucho tumulto. Sí, un poco afuera sí, no adentro. Afuera sí, ya estaban muchos chicos, por lo menos esos 10 minutos que buscaba, desorientados y perdidos. Y todavía no había llegado ninguna asistencia, digamos. No, creo que cuando yo me estaba retirando, si recién llegó la primera o segunda ambulancia, es mucho, fue sí, muy, muy rápido mi salida. En 10 minutos en la calle gritando, me acuerdo que encontré a mi primo y mis amigos, y la primera decisión, el primer impulso fue el que te comento. Uno después con el tiempo también piensa, pero no es hijo de lo que siente en un estado de estrés, y la verdad fue como reaccionamos, y a la luz de lo que sucedió después y demás, me fui sorprendiendo, recuerdo en casa, mientras también a mí me practicaban algunas curaciones la madre de mi amigo, de lo que pasaba, porque no lo podía todavía asociar el haber estado en ese lugar 1 hora y media, 2 horas antes, y lo que estaba sucediendo. No estuve en las afueras de Cromañón más de 15 minutos, calculo yo, desde sucedido el incendio. Así que lo fueron siguiendo, digamos, por la tele, todo lo que pasó después. Sí, pero... ¿En un momento pagaste? Sí, pero fue un estado de shock permanente. Me acuerdo que estaba con mi familia, lo seguí muy temprano hasta la madrugada, despierto en la cama, y me acuerdo que al día siguiente los médicos estaban recomendando que los chicos que estuvieron en Cromañón vayan a hacerse análisis de sangre para ver si no había mucho monóxido de carbono. Monóxido, sí, creo que de carbono, oxígeno, bueno, si no estaba muy contaminado los pulmones, digamos, de los chicos. Me acuerdo que me fui a hacer el estudio, y al día siguiente, más por insistencia de mi familia, de mi madre, y no, me dio bien, me dio que estuve en bajos niveles. Se ve que fue, como comento y analizándolo, bastante rápida mi salida. Pero bueno, sí, después de eso, un joven de 18 años queda medio sorprendido. Es un gran cachetazo y dolorido por la vida de tantas personas jóvenes en las que compartíamos, más allá del anonimato, de no saber quiénes son, algunas canciones o frases que eran muy reivindicativas, y que son aún hoy muy reivindicativas para quien las escucha, las sigue escuchando, algunas canciones en cuanto a un compromiso social, en cuanto a criticar algunas injusticias, y ver que sucedió esa noche. Eso fue muy doloroso, no solo en esa noche, sino en el tiempo que continuó. Por suerte tuve y tengo una familia muy, muy linda que me acompañó un montón de amigos que me acompañaron un montón. En ese momento también estaba en pareja y me acompañaron un montón. Entonces es como que
que tuve las herramientas, por suerte, de muchos vínculos amorosos y cercanos que me contuvieron y pude más o menos sobrepasar ese tiempo, esos primeros meses, que es muy impactante en lo que sucedió. ¿Y pudiste recibir algún tipo de asistencia, ¿no? Porque eso fue también un tema ahí, ¿no? Como importante, sobre todo por eso que decías, son pibes de 18 años, de 20 y pico, y bueno, es una situación, ¿no? Que es demasiado para cualquiera también. Sí, fui por un tiempo, creo que el gobierno de la ciudad nos había asignado una psicóloga, fui durante 6 meses, 5 meses a una psicóloga, al año siguiente, en 2005, pero la verdad es que quizá me hizo una contención en esos primeros meses, pero ya sobre el final no tenía interés de ir, realmente no me sentía cómodo o que trataba un poco realmente lo que había pasado. Ya, como quien dice, me di el alta yo solo, pero sin ningún rencor ni ningún enojo con aquel momento de la profesional, sino que simplemente, como decía, era un chico muy inquieto y no en la terapia en sí no me sentía, por lo menos ya sobre el final de esos 6 meses, cómodo, y me di el alta, digamos. Claro. Y después, ¿no? Con el diario del lunes, como Sí. quien dice, Cromañón tuvo una cobertura mediática muy importante, las cadenas de responsabilidades, de todo lo que pasó. Digo, cuando seguiste eso, ¿te enojó esa cadena de responsabilidades? Digo, ¿qué pensabas después de eso? Bueno, apenas sucede Cromañón y pasado unos meses empieza a ver por foros y grupos del naciente internet búsqueda de personas que estuvieron en Cromañón, y se armaron algunas agrupaciones en búsqueda de justicia. Participé de alguna de ellas durante un tiempo, también creo que me sirvió para tener un primer acercamiento con algún tipo de organización, asociación. A los meses me acuerdo que hubo una actitud que no me gustó nada de un par de chicos de ahí, y decidí apartarme. Después, los medios de comunicación, y más estando en la radio en la que estamos, creo que saben bien, en su gran mayoría, los medios de comunicación masivos, y muchos en ese entonces se alinearon, viéndolo 18 años después, atrás de un interés concreto de poder destituir a Aníbal Ibarra y allanar el camino para que gobierne Mauricio Macri, algo que en ese momento uno no lo podía ver y no tenía un compromiso más allá de la reivindicación de justicia o si no, de las más grandes catástrofes no naturales, digamos, de nuestro país. Pero no, más allá de alguna bronca inicial, después vas entendiendo en la lectura, en la continuidad histórica de cómo se manejan los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación. No cargo culpa, sé que defienden intereses y marcaron sus intereses una vez sucedía la tragedia. Ibas a estudiar arquitectura, Sí. Hiciste ciencias políticas. Sí. ¿Tuvo algo que ver Cromañón con eso? Y yo lo considero claramente que tuvo por lo menos ahí un llamado de atención a inquietudes que tenía años antes, que te había comentado, que si bien me gustaba leer y escribir, leer principalmente sobre historia y sobre política, se ve que había quedado medio dormido en mi interior y estaba más apuntando al lado de arquitectura. Una vez sucedía Cromañón y claramente con la rabia que genera un chico de 18 años, ese descuido por parte de las instituciones, del Estado principalmente, en un entretenimiento, en algo que buscan los jóvenes para poder esparcirse y desarrollarse. Sí, en arquitectura duré poco, duré 1 año haciendo el CBC y después me incliné para la Facultad de Sociales. Hice el CBC de comunicación, tampoco me cerraba comunicación del todo, ya me estaba volviendo un poco exquisito y me pasé a ciencias políticas. No quiero hablar ni mucho menos en contra de los compañeros que estudiaron la licenciatura, pero en ese momento me llenó más lo que era la carrera de ciencias políticas de la UBA. Y a empezar a militar partidariamente, ¿en qué momento de tu vida llegó? Esto fue, la carrera la empiezo a hacer, ponerle a los 20, después del fracaso rotundo en arquitectura, y sí, me volví muy fanático del estudio, aproximadamente a los 24, después de hacer un análisis
particular en mi interior, analizando las distintas fuerzas, los distintos espacios políticos, los distintos partidos, movimientos, decidí meterme en el movimiento Evita, y como creo mucho en que cada uno defienda su barrio y tiene que dar lo mejor de su barrio y de su comunidad, lo hice en el distrito de donde vivo, que es Ituzaingó. Eso fue a los 25, ponele, 24, 25. Y 11, 12 años después fuiste, ¿no?, ahí elegido defensor del pueblo en Ituzaingó, y elegiste ese momento, ¿no?, ese nombramiento para contar también públicamente a quienes por ahí no eran tan allegados tuyos y no lo sabían, esta historia de que estuviste en Cromañón. ¿Por qué elegir ese momento en particular? La historia de la militancia seguramente habrá sido, o la historia de la militancia de cada uno que tiene esa participación, también lo contiene, también lo forma, también encuentra personas que luchan por un mismo ideal o que perciben el mundo con anteojos similares, y me siento muy, muy contenido en mi espacio, en mi grupo, y después de una militancia más de ciudadano común, de a pie, me llegó este nombramiento, que bueno, no llegó, sino que claramente tiene que ver con una trayectoria colectiva de parte del espacio al que pertenezco hoy por hoy, que es Enamorate Ituzaingó, y se me dio esta responsabilidad, como es una función pública, y creo que también hacía marco no solo comentar que tuve la posibilidad de estudiar en la Universidad de Buenos Aires y ser licenciado en Ciencias Políticas, sino también la historia personal de la familia que tengo, y claramente de una historia que tengo marcada, como muchos argentinos y argentinas, que es Cromañón. Lo reivindiqué también y lo comenté también, porque creo que hay dos cosas que son importantes. La primera en lo simbólico y en lo concreto. Yo esa noche entré a un lugar con un montón de jóvenes que no estábamos yendo a ver una banda de rock insulsa, sino que tenía un compromiso, por lo menos desde sus letras, y de acciones solidarias puntuales sobre las injusticias sociales. Entonces algo nos hermanaba con ese grupo de personas que en esa noche decantó en que se fueran formando nuevas vidas, nuevas trayectorias de vida. La mía particularmente hace pie ahí, o hay una mella clara, entonces lo tenía que nombrar. Y por otro lado también, creo que en esa función de defensor público, ya no era lo mismo que por ahí la militancia que tenía hasta hace unos meses más de vecino, y remarcar Cromañón como algo que no se tiene que olvidar. Era necesario. Quizás si yo lo contaba o lo hacía un poco más abierto públicamente, se podría considerar que era una bandera que uno quería levantar, alguien podría confundirse. Yo no soy fanático del morbo, ni mucho menos, pero me parecía noble, justo, contar desde esa parte personal que Cromañón está, y no tenemos que perder memoria sobre el hecho, generar conciencia, y también saber que hay historias personales que en ese momento nos embroncaron mucho con el Estado, mucho con quienes tenían que cuidarnos, y tratamos de transformar toda esa bronca, todo ese dolor, en una salida positiva para poder, desde el granito de arena que nos toca, mejorar la sociedad. Así que me pareció un momento oportuno para hacerlo conocer por la memoria, y también para reivindicar que la política es una herramienta de transformación, y en colectivo o individual, con nuestras historias personales o no, trágicas o no, quiero decir, se puede mejorar nuestra vida, se puede dignificar mucho más nuestra vida como conjunto, como sociedad. El Defensor del Pueblo es un órgano de garantía, unipersonal, autónomo e independiente, que promueve los derechos individuales y colectivos de las y los habitantes de la provincia de Buenos Aires. Al mismo tiempo, debe controlar a las instituciones y funcionarios de gobierno para que cumplan con sus deberes y respeten la Constitución y las leyes. Suena Conurbano. Warning Radio. Habitamos historias. El conurbano es mucha bicicleta y mucha música. Suena Conurbano. ¿Qué enojos tenías, ¿no? Y tenían toda esa
camada, pero bueno, desde lo personal concretamente, con el Estado, ¿no? Con esos decían que tenían que cuidar, y también cómo fuiste haciendo un poco ese proceso, ¿no? Y no, creo que también, se me permite, no es solamente Cromañón. No nos olvidemos que Cromañón sucede en 2004, después de un 2001-2002, de un estallido social, de Costequi Santillán, que son todas cosas que, si bien me estaba orientando para arquitectura, era, y sigo siendo, creo yo, un muchacho sensible, y me dolían todas esas cosas, iban formando un poco eso. Y creo que la juventud que estuvo en ese momento, en ese recital, no digo toda porque no puedo hablar así, pero sí en parte, había un enojo con la sociedad que nos estaban dejando los adultos. Y si bien era en democracia, casi todos los que hablamos somos hijos ya de la democracia. Yo soy del 86, no vivimos por ahí la historia cruda de nuestro país como tal, pero sí vimos un 2001 y 2002 que nos dejaba un poco en la incertidumbre de realmente qué país nos enfrentábamos. En mi caso, un muchacho de 18 años que tienes que empezar a hacerte la vida después del secundario, dada mi situación de clase media, en búsqueda de trabajo y de estudio, no fue fácil. Entonces, creo que Cromañón no es un hecho aislado, sino es una serie de desaciertos que fue teniendo el Estado argentino, por lo menos, de una manera sistémica, no desde los gobiernos en particular, sino, o a todos los gobiernos habrá sucedido que llegamos a eso. El cargo que asumiste, digamos, no es cualquier cargo en el Estado, sino que, como lo dice el nombre, es, bueno, defender al pueblo. También tiene un poco, tal vez, de reparador el nombre, no sé si lo has pensado desde ahí. ¿Qué es lo que vos, digamos, te imaginás, esperás poder hacer desde ese lugar? Sí, en el nombre tiene mucha carga, creo que simbólica, y la verdad la función en la que se asume y se puede asumir, ya llevando 3 meses de gestión, la verdad hay un montón de mecanismos y herramientas en donde sí se ayuda un montón y se defiende un montón, por lo menos en este caso al pueblo de Ituzaingó. Es una defensoría que es muy activa, o que la estamos planteando de una manera muy activa, con mucho recorrido por todo el territorio. Y particularmente tiene la función de, donde exista un derecho vulnerado, cualquier ituzainguense o bonaerense que pase o esté viviendo en ese momento en Ituzaingó particularmente, desde mi delegación o de la delegación en la que estoy, poder ayudar a resarcir esos derechos o corregir en esas lesiones que está por ahí cometiendo el Estado, alguna institución pública o alguna institución privada también, con ese vecino o esa vecina. Y eso, un poco profundizar para quienes no saben tal vez qué es una defensoría del pueblo, que no existe una delegación. Digo, ¿qué podría, ¿no?, una persona acercarse a hacer ahí? ¿A qué puede recurrir a vos en este caso? Bueno, el marco general es este, donde hay un derecho que se sienta vulnerado por parte de cualquier bonaerense, la defensoría está a disposición para poder subsanar esa situación. Para que se entienda un poco más, me llegan una gran cantidad de reclamos y quejas, pero quizá en cuanto a coberturas de salud, en cuanto a falta de cobertura en medicamentos, también hay situaciones de vulneración de derechos en educación, por falta de acceso por ahí en alguna situación de discapacidad. Son un montón de situaciones distintas, hasta me llegan, para que te des una idea, mediaciones entre conflictos vecinales. Por ahí alguna sociedad de fomento o institución tiene algún problema con sus vecinos, o entre vecinos particulares mismos, tenemos instancias de mediación para poder resolver esos conflictos antes de que llegue a la justicia, y eso agiliza un montón y nos sobrecarga a una justicia que de por sí tiene los problemas que tiene en nuestro país. La Defensoría del Pueblo tiene esta herramienta y este mecanismo para aliviar un poco esa tarea. Después hay algunos problemas que tienen más que ver con situaciones de derecho, como el acceso al agua, el acceso a la luz, el acceso al gas. La Defensoría es muy amplia en cuanto a los recursos que disponemos y tenemos. La verdad, hace 3 meses que estoy y venimos no solamente intentando resarcir los derechos de manera individual, sino colectivizando. Para que te des una idea, la semana antepasada muchas personas de Ituzaingó que tenían dudas sobre su identidad se pudieron acercar y hacer unas entrevistas personales con abuelas de Plaza de Mayo y con la Defensoría del Pueblo, Provincia de Buenos Aires, y la Defensoría del Pueblo de la ciudad,
para también poder resolver inquietudes y dudas sobre su identidad. La semana pasada también tuvimos una reunión en donde distintos actores de la comunidad se juntaron para poder promover y promocionar una línea de trabajo en cuanto al cuidado del ambiente. Hay una cooperativa de reciclado muy, muy importante en Ituzaingó, y a través de la Defensoría pudimos convocar a actores, sociedades de fomento, comercios y algunas instituciones de Ituzaingó para que puedan trabajar en conjunto un sistema de recolección específico para tratar mejor el ambiente de nuestro distrito. Nos encontramos con una defensoría que es muy amplia en el acceso para los vecinos. Nosotros la seguimos promocionando barrio por barrio, sabiendo que falta mucho de promoción y que lamentablemente, producto de la pandemia, yo creo que la delegación en sí ha tenido una lógica muy de internet, de consultas virtuales. Bueno, ahora estamos en el momento de territorializar la defensoría lo más que podemos. Y eso también, digo, siendo de Ituzaingó de toda la vida, ¿qué significa poder hacer ese laburo, que es re amplio, como nos decías recién, también en tu barrio, en tu comunidad, y también desde una perspectiva que es interesante, que es bueno poder, esto que decías vos, territorializar un poco, ¿no? Todo ese laburo y esa llegada. Y me da orgullo por la confianza y la responsabilidad que me dieron mis compañeros y compañeras. También creo que a quien me conoce un poco más, es una linda forma también de resignificar un poco la política como herramienta de transformación. Quien me conoce o sabe por lo menos esto de que milito hace años, siempre me pareció una actividad muy noble que tiene cualquier ciudadano o ciudadana, que es el de participar. Así que siempre que me encuentro con algún vecino o vecina, trato de que participe, así sea en una sociedad de fomento, en un grupo vecinal, en un foro vecinal, en un partido político, en lo que tenga. Yo creo que mientras más participemos, mejor vamos a construir la democracia que tenemos, que es nueva y que sabemos que si descuidamos un poquito puede correr seriamente peligro. Entonces, saber que después de 10 años, 11 años de participación me llega un nombramiento como este, me genera orgullo, también lo considero reivindicativo y una responsabilidad muy grande en la que no dejo de pensar en cuanto a no solamente a cumplir con todos los que depositaron en mí la confianza, sino con los vecinos mismos y redoblar esfuerzos, que es lo que uno con el tiempo se va dando cuenta que hace año tras año, redoblar esfuerzos. A vos te llevó para este lado la vida, ¿no? Sí. Pero para esos amigos y ese primo que estuvieron con vos en Cromañón, ¿a qué se dedican hoy? Mi primo es, hoy por hoy, podríamos decir, trabaja en una escuela privada como director en Moreno. Un saludo grande para él. La verdad, a veces hablamos del tema, pero él siempre quedamos en algo. Hablamos un poco, pero no mucho, no profundizamos. Lo vivimos muy fuerte por ahí los primeros años. Después, nada, la vida, ya tenemos familia los dos, lo encaramos de otro lado un poco. Y después sí, uno de los chicos trabaja, si no me equivoco, de camionero, le perdí un poco el rastro a él. Y el otro chico trabajaba con la marroquinería, hacía cinturones. Pero bueno, sí, son historias personales que claramente se van abriendo y a cada uno le toca como le tocan o le hacen ver por ahí un sector que no estaban viendo. Y bueno, particularmente en mi caso se dio así. Ezequiel, si hablamos un poco del conurbano, ¿no? De ese Ituzaingó también en el que vivís y viviste siempre, ¿qué te enorgullece de habitar el conurbano? Yo creo que tiene ahí el punto justo entre la urbe, entre el ruido frenético de la civilización y el espacio verde, el espacio público verde. Ituzaingó particularmente tiene mucho de eso, tiene mucho de espacios públicos, espacios amplios, que generan ahí, me parece, una linda textura entre la vida un poco vertiginosa de la gran civilización y también la posibilidad de descansar un poco y estar en una linda plaza, en un bulevar,
La verdad que el conurbano es variopinto, creo que lo comentaba un poco en esas palabras, desigual, me parece que hace un poco a todo. Barrio a barrio se ven muchas diferencias. ¿A qué suena? No sé, a mí particularmente me imagino un poco eso, cuando son lindos domingos de sol y hay asados, reuniones familiares, hay algún festival, hay algún partido de fútbol o actividad deportiva en alguna plaza. Para mí el conurbano tiene esos atardeceres, esos días lindos familiares, que son tan característicos y que si bien sí, soy muy de Ituzaingó, se comparten en todos los distritos aledaños, o por lo menos de donde más habitué soy, que podríamos decir que es la zona oeste. Y en una jornada militante, ese conurbano, ¿a qué suena? Suena un poco más por ahí a ruiditos de celular y llamados y organización y estar pendiente un poco de las actividades, reuniones y eventos que tenés o que armás, que diagramás. Un poco más de atención sobre eso, pero sigue siendo el conurbano. A veces pienso que por ahí la lección de vida, o hasta hoy la lección de vida que uno tiene, que es la militancia, que es pensar que realmente en nuestro granito de arena algo se modifica, siento que no es compartida por el conjunto de la sociedad. Por eso les insisto a quien tiene ganas o algún motus que busque, porque siempre hay un espacio que nos contiene y que antes que la bronca en un sillón viendo la tele, es más lindo encontrarse cara a cara con grupos de personas y poder pensar en conjunto los problemas, las soluciones o las alegrías. Y creo que es así el conurbano. Capaz que tiene un poco más de movimiento en cuanto a la organización de algo en particular, pero sigue siendo ese día floreado, soleado en una plaza, cuando son actividades así, o bueno, a veces tocan alguna reunión en algún lugar cerrado, pero no somos personas totalmente distintas del resto de los demás, nada más que por ahí tenemos un horario de trabajo más diverso, sin tan claro cuándo empieza y cuándo termina, pero es eso. Gracias, Ezequiel. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Suena Conurbano Warning Radio es una producción de FM en Tránsito y Liquidámbar Estudio. Producción general, Patricio Enciso Riveros, Emiliano Matina y Cecilia Kafka. En la conducción, Maitena Sánchez Cataño, Belén Tenaglia y Julieta Urdinola. En la edición, Ricky Durán y Ramiro Ruffini Vaz. Operación y grabación, Antonella Carbone y Santiago Lambach. Nos escuchás en FM en Tránsito y en Spotify. Nos podés seguir en todas nuestras redes como FM en Tránsito y Liquidámbar Estudio. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons. Atribución Compartir Igualdad 4.0 Argentina.